Shalom, bendiciones. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio de estudio donde estamos entendiendo la Torá, entendiendo un poquito mejor todas las leyes de nuestro Rey, todo lo relacionado alrededor de los mandamientos. Nos hemos dado la tarea de estudiar el Mishneh Torah de Ramban y ha sido una experiencia muy edificante para todos nosotros. Hace un par de semanas empezamos sobre el libro 8 que tiene que ver con las cosas del templo, y la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando un poquito acerca de las ofrendas, entendiendo las ofrendas, entendiendo mejor cómo se llevaba a cabo todos estos rituales que muchas veces leemos en la escritura, pero es un poquito confuso ver que ofrenda a Hatá, ofrenda a Sham, ofrenda a Shelamim y lo que se comía el sacerdote, lo que no se comía, lo que se quemaba. Entonces hemos estado desglosando un poquito este tipo de ofrendas y hemos visto cuáles ofrendas se quemaban fuera del campamento, y la semana pasada hablábamos un poquito por qué el escritor de Hebreos relaciona a Yeshua con los animales que se quemaban fuera del templo, no con los que se quemaban dentro del templo, y tiene que ver con el tipo de pecado, el tipo de transgresión que estos animales cubrían. Así es que a veces no es tan fácil como decir Yeshua representa a los sacrificios, sino explicar en qué manera Yeshua representa cada uno, porque es una sombra y tenemos que saber explicar cuándo es una sombra de la vaca roja, cuándo es una sombra de el chivo expiatorio, cuándo es una sombra de el chivo que se sacrificaba para aplicar la sangre dentro del lugar santo y todo este tipo de cosas. La semana pasada le dije que había dos lugares, que se habían descubierto dos lugares en donde se llevaba a cabo la matanza. No tenía el recurso a la mano para enseñárselo, pero hoy sí lo tengo. Así es que aquí tengo el modelo del templo. Este es el modelo más actualizado que hay del templo. Me llegó la semana pasada, así es que ahora sí se lo puedo mostrar. Y como sabemos, este es el lado este es el lado oeste, este es el lado sur que es donde está la rampa, es el lado sur, y el lado del contrario, lado norte, donde se sacrificaban los animales, era aquí. De hecho, aquí es donde vemos que está, y aquí está el altar. ¿Ok? Así es que estas piececitas se quitan, pero ok, aquí ya se quitó esta, ya se quitó esta, y estas no las voy a poder quitar a menos de que le dé la vuelta y se caigan. Así, así se quitan. Entonces, descubriendo a través de todos los descubrimientos, ahí está. Podemos ver que aquí en el lado sur, toda esta área de aquí, donde ve, aquí está la entrada. De hecho, aquí están las escaleras, aquí está la entrada. Todo este era un lugar donde se podía sacrificar las ofrendas. Y de ahí se llevaba la sangre al altar y se llevaba lo que se quemaba también al altar. Lo mismo del lado norte, de este lado del altar. Aquí tenemos la entrada, aquí está la entrada, y aquí tenemos dos puertas. De hecho, si usted ve, hay dos puertas ahí. ¿Ve? Aquí están dos puertas. La primera, la segunda, aquí, y toda esta área de aquí. Toda esta área de aquí adentro. Poner la cámara, ahí está. Toda esta área de aquí adentro es donde se sacrificaban los animales. De hecho, si ve, aquí están las puertas que dan hacia el azara, hacia el lugar de donde está el altar. Aquí está una puerta y aquí está la otra puerta. ¿Ok? Esas daban lo mismo de este lado. De este lado aquí están las puertas. Y si volteamos un poquito, aquí vemos que están las puertas que dan hacia la Azara. Acuérdense, la Azara es todo este cuadro de aquí, donde está el altar. Ese es el Azara. Pero estas son las dos áreas que no están en la aplicación del templo, pero eventualmente también van a estar ahí. Esta es la del lado sur, esta es la del lado norte, y ahí es donde se traían las ofrendas comunitarias y las ofrendas individuales de las personas también. ¿Okay? Así es que eso era lo que le estaba mostrando o más bien lo que le estaba diciendo la semana pasada, que no le podía mostrar porque no lo tenía a la mano, pero llegó bien, llegó enterito. Es uno de los modelos más actualizados con todos los descubrimientos que se han podido hacer hasta el día de hoy. Quizás
en el futuro se le tengan que hacer más revisiones, pero hasta el día de hoy es el modelo más actualizado que hay del templo. Y como usted puede ver, ah, el, los techos, los techos se quitan y de hecho se pueden volver a poner los techos y queda cerrado ahí. ¿Ok? Este, este es normal. Y estos son los de estos son los de... Si me pregunta, ya no me acuerdo cómo es. Ahí. ¿Ok? Porque tiene los mikveh, donde el sumo sacerdote hacía inmersión. Y solamente había dos edificios donde se hacía la inmersión. Aquí donde estaba el edificio del Sanedrín, y las demás inmersiones las hacía en este otro edificio de aquí de este lado. Era donde subía, hacía inmersión y se cambiaba la ropa, se ponía la vestimenta de lino fino y también se ponía la vestimenta dorada, que se hacía inmersión un total de 5 veces. Un montón de veces que se sumergía el sumo sacerdote, el Cohen. Así es que vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Déjenme ver. Ok, ahí estamos. Vamos a empezar. Capítulo 6. Dice capítulo 6. Es un precepto positivo realizar el procedimiento de la ofrenda olá. Ofrenda olá quiere decir la ofrenda del holocausto, la que se consumía toda. Y como es de costumbre, Kindle se acaba de ir. Por eso no me gusta Kindle. Deme un momentito. Ya regresamos por aquí. Kindle no. Ok, regresamos por aquí. Es un precepto positivo realizar el procedimiento de la ofrenda olá. Tal como la ley es como la ley escrita en la Torá, como está en la ley escrita. ¿Y cómo es el procedimiento? Se hace chequitá, se hace el corte, se salpica la sangre, como hemos explicado, se desuella, se le quita toda la piel, se desmiembra y se quema las partes sobre el altar. Y como expone, y el Cohen quemará todo sobre el altar. Acuérdense, es una ofrenda holocausto. Se tenía que quemar completamente. De esta ofrenda no quedaba nada. Con respecto a la lana que está en la cabeza de los corderos y el pelo de la barba de los chivos, los huesos, las venas, los cuernos y las pezuñas, si están unidos al cuerpo, se quema todo, como expone todo. Y si están separados del cuerpo, no se elevan, como expone Toolá, la carne y la sangre. Cualquiera de estas cosas que fue colocada en el altar y se sale de sobre el altar, no se le debe regresar. Asimismo, si una brasa se sale del altar, no hay que regresarla. En el caso de los miembros que se salen del altar, si tienen sustancia, incluso si salieron después de la medianoche, se les debe regresar, como expone, sobre el fuego, sobre el altar toda la noche. Levítico 6.2. Tienen que arder toda la noche hasta la mañana. Y si no tienen sustancia, incluso si salieron antes de la medianoche, no se les debe regresar. Si la carne se chamusca y se seca quedando como madera y se sale del altar antes de la medianoche, debe devolverse. Si se sale después de la medianoche, no deben ser devueltos. ¿Por qué explica esto el Mishneh? ¿Por qué explica esto? Porque acuérdese que es un altar, es leña, es la leña que se está quemando. Y como los palos, como los leños se queman, se hacen carbón, entonces la estructura de la pira se deforma y se colapsa. Y al momento que se colapsa, era muy probable que algún pedazo de carne o algo saliera y cayera. Y lo que está explicando aquí entonces es la regla. Si tiene sustancia, si tiene carne, la carne está chamuscada como un cartón, como madera, se le tiene que regresar. Si fue después de la medianoche, porque el fuego tenía que arder toda la noche, ardía desde el último cordero de las 3 de la tarde hasta la madrugada, tenía que estar ardiendo. Así es que si caía después de la medianoche, y usted dirá, ¿y quién se daba cuenta? No que el templo se cerraba.
Sí, pero hay que acordarnos que había guardia y la guardia no dormía. De hecho, uno de los requisitos era que los guardias del templo, que constituía de sacerdotes, de Coanim y constituía de levitas, en las diferentes áreas, no tenían que dormir. Ellos tenían que estar despiertos y entonces ellos darse cuenta de las cosas que estaban sucediendo. Y por eso era necesario que ellos vieran, cayó antes o cayó después de la medianoche, y si se puede regresar o si no se debe regresar. Y interesante esas cosas. Así es que dice el 4. Cuando desmiembra el animal de la ofrenda olá, se llevan todos los miembros a la rampa, se salan ahí, luego se suben todos los miembros arriba del altar, si se quita el nervio ciático y se la arroja sobre las cenizas que están en medio del altar, y se arrojan todos los miembros sobre el fuego, como expone, y la carne y la sangre, así como la sangre se salpica, también toda la carne se arroja. Y luego de arrojarlos, se les ordena sobre el fuego, como expone, y los ordena el Cohen. Si se asan los miembros y luego se los sube al altar, no constituyen un aroma agradable ante Hashem. Eso quiere decir que ya hemos explicado varias veces que cuando ellos traían los animales, los ponían en la rampa. No los llevaban inmediatamente al fuego. Los ponían en la rampa, y cuando una vez que estaban en la rampa, ellos iban a un cuarto, iban a hacer ciertas oraciones, después regresaban, los alaban, venían al final de la rampa, no cruzaban al altar, al Mizbeach, al altar, sino de ese final de la rampa, ellos aventaban las piezas. Una vez que aventaban la pieza, traían con un utensilio especial, venían y lo acomodaban bien en la madera, y entonces ahí ya quedaba. Pero no podían ponerlo en la madera, sino tenían que arrojarlo, tenían que aventarlo literalmente. Tenían que aventar la pieza. Cada animal era distinto, y tenemos que ver cómo se dividía. Cómo se dividía un carnero, cómo se dividía un cordero, cómo se dividía un toro. Y hay diferentes números de sacerdotes basado en el animal. Todo eso tenemos que estudiarlo. Y aquí vamos a ver un poquito de esto. Dice aquí. ¿Cómo se desmiembra el animal de la ofrenda olá, el holocausto? No se quiebra la pata, sino que se le perfora, se le cuelga de ahí y se le desuella. O sea, cuando se le está quitando la piel, solamente se le hace una perforación a la pata y de ahí se empieza a quitar toda la piel. Si se trata de un toro, se lo desuella sin colgarlo, porque imagínense quién va. Imagínense solamente el peso para colgar un toro. Eso lo hacían en el piso, no tenían que colgarlo. A ver si. A ver, voy a mostrar. Le voy a mostrar la rampa. Ahorita se la muestro. Entonces dice, el toro se le desuella sin colgarlo, y lo desuella hasta llegar al pecho. Cuando llega al pecho, corta la cabeza y se la da al Cohen. Corta las patas y se las da a otro Cohen. Completa el desuello. Abre el corazón. Se llaman dos Cohen. Y saca su sangre. Corta las patas delanteras y se las da a otro. Al llegar a la pata derecha, la corta y se la da a otro con los dos testículos. Luego abre el animal hasta que quede al descubierto los intestinos. Toma el cebo y lo coloca arriba de la cabeza, sobre el lugar donde se hace shejitá. Toma las entrañas y se las da a otro. Va y los lava con agua, como expone. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse en agua. Levítico 1:13 nos dice eso. No con vino diluido, ni con otro líquido. Cualquier agua es apta, tenía que ser agua. ¿Cuánto los lava? El estómago lo lava en la casa de lavado todo lo necesario. Las entrañas, no menos de 3 veces. Y se las lava sobre la mesa de mármol que está entre las columnas. Toma el cuchillo y separa el pulmón del hígado. El lóbulo del hígado es parte del hígado y no mueve el hígado de su lugar. Perfora el pecho y se lo da a otro Cohen. Luego avanza hacia arriba el flanco derecho y va cortando hacia abajo y al lado de la columna vertebral sin tocarla, hasta alcanzar las 2 costillas blandas. Lo corta y se lo da a otro Cohen, mientras el hígado está unido a él. Luego llega al cuello y lo deja con 2 costillas a cada lado. Lo corta y se lo da a otro Cohen, con la tráquea, el corazón y el pulmón unidos. Continúa hacia el flanco izquierdo y deja las 2 costillas blandas arriba
y 2 costillas blandas abajo, como había dejado en el otro flanco. Resulta que en los dos lados deja 4 costillas a cada lado. Lo corta, se lo da a otro Cohen junto con la columna vertebral, con el vaso colgando en ella. Luego se acerca al coxis y lo corta, se lo da a otro Cohen junto con la cola, el óvulo del hígado y los 2 riñones. Toma la pata izquierda y se la da a otro. De este modo desuella al animal y desmiembra todo el animal de la ofrenda. Estos son los trozos de los que habla la Torá, y lo trozará. ¿Entre cuántos Kohanim se llevan los miembros a la rampa? Si la ofrenda a la holocausto es de especie ovina, entre 6. Aquí vemos que si era un cordero, eran 6 Kohanim. Primer Cohen lleva la cabeza y la pata en su mano derecha, la cabeza con su nariz mirando hacia su brazo y sus cuernos entre sus dedos. El lugar donde fue degollado hacia arriba con la grasa sobre él, y en su mano izquierda lleva la pata derecha con el lado desollado hacia afuera. El segundo lleva las 2 patas delanteras, la derecha en su mano y la izquierda en su mano izquierda, el lado desollado hacia afuera. El tercero lleva el coxis, la pata trasera en su mano derecha, lleva el coxis con la cola que cuelga entre sus dedos, junto con el óvulo del hígado y los 2 riñones. La pata trasera izquierda, la que lleva en su mano izquierda, con el lado hacia afuera. El cuarto lleva el pecho en su mano derecha y el cuello en su mano izquierda, con las costillas entre los dedos. El quinto lleva los 2 flancos, el flanco derecho, el costado en su mano derecha, y el costado o el flanco izquierdo en su mano izquierda. El lado desollado hacia afuera, el lado de la piel. No el lado de la carne de adentro, sino donde estaba la piel, siempre iba hacia afuera. El sexto lleva las entrañas en un recipiente, un tipo de cuchara, como cubeta con forma de cuchara, y de tratarse de una ofrenda olá de cordero o cabrito con las patas sobre ellas. Si se trata de un carnero, 2 kohanim lleva las entrañas. Asimismo, la harina de las libaciones en la mano de uno y el vino en la mano de otro. Si es carnero, la harina la llevan 2 y el vino otros 2. Resulta que el cordero y el cabrito lo llevan entre 8 al altar y el carnero entre 11. ¿Okay? Ahí está. Si es un cordero y un cabrito que tienen de entre 8 días y un año, son 8 kohanim. Si es un carnero, que ya estamos hablando de 3 años, de más de un año hasta 3 años, entonces son 11 sacerdotes. El toro es llevado entre 24 kohanim. Aquí ya vemos diferencia. Vemos que el cordero son 8. El carnero 11. El toro 24. El primero lleva la cabeza. El segundo y el tercero la pata trasera derecha. Imagínense, dos kohanim para llevar una sola pata de un toro. El tercero lleva la pata trasera derecha. El cuarto y el quinto llevan el coxis. El sexto y el séptimo llevan la pata trasera izquierda. El octavo lleva el pecho. El cuello lo llevan entre 3. El noveno y el décimo y el onceavo, las 2 patas delanteras la llevan 2. Los 2 flancos lo llevan entre 2. 3 llevan las entrañas, 3 la harina y 3 el vino. En total 24. ¿Por qué no se trozan los miembros grandes del toro? Para que cada cohen pueda llevar un trozo solo. Porque está escrito en trozos o miembros. O sea que sus miembros no deben trozarse. ¿En qué caso se aplica la cantidad mencionada? En las ofrendas comunitarias, pero las ofrendas olá individuales pueden llevar sus miembros con más o menos kohanim. ¿Cómo es el procedimiento de la ofrenda olá de un ave? Sube a la rampa, se dirige a la plataforma que rodea el altar, va a la esquina sudoriental, le corta la cabeza con la uña en la nuca y la separa del cuerpo, y si no la separa, es inválido, y la presiona para salpicar la sangre de la cabeza del cuerpo del ave sobre la pared del altar, por encima de la línea divisoria del medio del altar, y si exprimió la sangre de la cabeza y no la sangre del cuerpo, es inválido. Si exprimió la sangre del cuerpo y no la de la cabeza, es aceptable. Toma la cabeza y acerca la abertura donde fue cortada hacia el altar, la impregna de sal y la arroja sobre los fuegos. Luego llega al cuerpo, quita con su mano el buche y su piel con las plumas y los intestinos que salen con ellos, y las arroja al lugar donde se colocan las cenizas. Deberá dividirlo por las alas,
con su mano, sin cuchillo, y no es necesario separar las partes como expone, sin partirlo, y si lo hace igual es aceptable. Lo impregna de sal y lo arroja sobre los fuegos. Si no quitó el buche, las plumas, los intestinos, ni los impregnó de sal mientras el cambio que haga suceda luego de exprimir la sangre, es aceptable. ¿Cómo se realiza el corte de la cabeza? Con la uña, lo que se llama melicá. Ponga atención porque aquí nos va a describir cómo se hace la ofrenda con un ave. Y ahorita le voy a enseñar en la aplicación del templo lo que es el ave. Deme un momentito, estoy checando, asegurándome que la aplicación esté funcionando bien. ¿Ok? Dice, ¿cómo se corta con la uña? Oiga bien, no se usaba ningún cuchillo, ninguna herramienta. Dice, corta con la uña y desciende en la nuca. Si desea mover su uña de un lado u otro, puede hacerlo. Si desea presionar y descender con su uña, puede. Si los conductos, tráquea y esófago se deslizan en su lugar, no debe preocuparse. Debe cortar la columna vertebral y la nuca, sin cortar la mayoría de la carne que la rodea, ya que si corta la mayoría de la carne, el animal se consideraría muerto antes de llegar a los conductos. Y es necesario cortar los dos conductos mientras desciende la uña. El que hace melicá con un cuchillo o lo hace de costado no es válido, sino que se considera estrangular o decapitar. Todo el ancho de la nuca es aceptable para la mélica. Es interesante porque cuando yo estaba estudiando esta parte, yo me quedé sorprendido de cómo esta gente lo hacía, porque más adelante lo va a explicar, ahorita lo vamos a ver cómo lo explicaba. Literalmente tomaba el ave en su mano derecha, acuérdese, hablamos de la mano derecha, y digamos que esta es un ave, no es un ave, pero digamos que este es el ave. Tomaba el ave con las patas, las alas, y lo que él hacía era literalmente insertar la uña entre lo que era la nuca del ave de atrás, presionarla, y tenía que cortarla, casi decapitar al animal, cortarle la cabeza con la pura uña, cortarle la cabeza al animal. Bien interesante cómo sucedía todo esto. Así es que aquí está la aplicación. Déjeme llevarlo para allá. Y vamos a ver. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Entonces, dijimos que el animal, cuando dice que tiene que lavar las partes en las mesas de mármol, estamos viendo que aquí había estas son las mesas de mármol. Aquí era donde lavaban los intestinos, las partes. Después, los sacerdotes tenían que venir, traer las partes del animal, subir a la rampa, dejarlas en la rampa, ir, ir a orar, y después cuando ellos regresaban, tomaban las partes del animal que estaban aquí en la rampa, subían, y ahí hay una abertura, ¿ve? Aquí literalmente llegaban aquí al final de la rampa, y desde aquí tenían que tirar las partes del animal al fuego que está ahí. Tenían que tirar la parte fuera, la cabeza, pierna, pecho, lo que fuera. Tenían que tirarla de aquí. Ahí la tiran. Después tenían que venir y entonces sí, con una herramienta, acomodarla bien en la madera. El procedimiento del pájaro. Dice que él subía, subía por la rampa, y literalmente la esquina sudoeste. Tenía que venir. Esta es la otra.
chudo este. Ups, perdido. Aquí. Y tenía que decapitar al animal y prácticamente untar. Y me caí. Me caí y ya estoy abajo. De la mitad para arriba. Tenía que ponerla ahí. Los animales que se inhabilitaban. Tenía que ponerlos aquí. Vea que dónde está aquí el huequito. Ahí hay huesos de un animal. Vamos a ver lo que dice aquí Midosh. Mishnah Midot 3, 1 al 4. Había una rampa al sur del altar por un ancho del altar 32 por un ancho de 16. Tenía una cavidad de su parte occidental donde se depositarían las ofrendas por el pecado de aves que eran descalificadas. Y ahí se quedaba. ¿Okay? So dice que él tenía que quitarle la cabeza, las plumas, salar al animal y literalmente tirarlo ahí para que se consumiera. Eso es lo que explica ahí, lo que estamos leyendo hemos visto. ¿Ok? Déjame poner por aquí. Ok. Entonces, seguimos leyendo por aquí. Capítulo 7. Dice el capítulo 7. Es un precepto positivo realizar las ofrendas hatá, de acuerdo a la ley expuestas en la Torá. ¿Cuál es el procedimiento de la ofrenda hatá? Se le hace shekitá, se salpica su sangre. Ya explicamos dónde se aplicaba la sangre de la ofrenda hatá. Se la desuella, se separan los órganos, los sala y los arroja sobre los fuegos. Si desea colocar los órganos en un recipiente cuando los arroja al altar, puede hacerlo. Y el resto de la carne lo comen los kohanim, hombres, en la azara. ¿Cómo es el procedimiento de las ofrendas hatá que se queman? Se les hace shejitá, se salpica su sangre, como hemos explicado, luego los abre, extrae los órganos, los coloca en un recipiente, los sala y los arroja sobre el altar. El resto del animal se saca de la ciudad. Se lo desmiembra ahí, tal como se le hace a la ofrenda olá, con su cuero, y se le quema en el Bet Hadeshem. Bet Hadeshem es un lugar que está cerca de cerca donde se hacía la ofrenda de la vaca roja, donde se quemaba para hacer las cenizas de la vaca roja, fuera del campamento, en el monte de los olivos. ¿Ok? Bet Hadeshem. Hay 3 lugares para la quema. Uno es dentro de la Azara, donde se queman los animales santificados que fueron invalidados, los órganos de las santidades leves que fueron invalidados, los novillos y chivos de la ofrenda hatá que se queman si le surge una invalidación, ya sea antes o después del salpicado. Por ejemplo, si se impurificaron o fueron sacados de la Azara antes del tiempo, o cuando la carne o los órganos pasaron la noche sin haber sido quemados en el altar. El segundo lugar es en el monte del templo. Se denomina construcción o virá. Ahí se queman las ofrendas hatá, que se queman si les surge una invalidación luego de que son sacadas de la Azara. Y el tercer lugar es afuera de Jerusalén, denominado el Bet Hadeshem, la casa de la ceniza. ¿Ve? Y ahí se queman las ofrendas hatá, que se queman acorde al precepto. La quema de todo lo que se debe quemar es apta a realizarse mediante un ajeno al sacerdocio y a la noche. Y para todo lo que se quema fuera de la Azara puede usarse cualquier madera, incluso paja o rastrojo, como expone sobre las maderas de fuego, Levítico 4:12. Es decir, fuego de cualquier madera que sea. ¿Y por qué dice maderas? Para excluir la cal o la ceniza candente. No es como, no es como en el, no es como en el altar, no es como en el altar, que solamente podía utilizarse madera de higo, no se podía utilizar la madera de la oliva,
no se podía utilizar la madera de el viñedo de las uvas, sino que había cierto tipo de madera que se podía utilizar solamente en el altar. Fuera se podía utilizar cualquier tipo de madera, pero estamos viendo que había tres lugares diferentes para quemar las ofrendas que se invalidaban. Es decir, si la carne quedó toda la noche, está inválida, tenía que quemarse. No se podía quemar en el altar, porque en el altar solamente las ofrendas aptas, las ofrendas para el consumo para Adonai, olor grato para Adonai, era que se quemaban. De ahí dice que había un lugar en la Sará, no estoy seguro dónde era ese lugar, pero en la Sará se quemaban la carne de este tipo de animales, que no era una ofrenda, sino solamente se destruía la carne, se quemaba. Había otra que dice que estaba aquí en la construcción Ovira, Vira, dice ahí construcción Ovira, que estaba, ¿dónde se fue? ¿Dónde estaba aquí? En el monte del templo se denomina construcción Viras, o quiere decir que dentro de donde estaba el templo había otro lugar donde se quemaba. Y el tercero que era en el monte de los olivos, donde era el Beja de Shen, o la casa de la ceniza, que también se quemaba. Eran tres lugares. ¿Cuántos no sabíamos que habían tres lugares, incluyéndome yo mismo, que hasta que he estado estudiando esto me he dado cuenta de que, oh mira, se quemaba la carne de los animales que eran santificados en el altar, pero dentro del templo había dos lugares más para las ofrendas inválidas y uno fuera en el Monte de los Olivos, tres. Así es que tenemos que ver que muchas veces no conocemos tantas cosas que tienen que ver con el templo. Ay, ay. La quema de todo lo que se debe quemar es apta para mediante un ajeno. 6. ¿Cómo es el procedimiento de la ofrenda jatá de un ave? Se le cortaba la cabeza, melicá, con la uña en la esquina sur-oeste, como explicamos, y va introduciendo la uña hasta cortar los conductos o la mayoría de uno de ellos, y no separa la cabeza del cuerpo. Si lo hizo, la invalidó. Tenía que ver un límite hasta donde cortaba la cabeza, no podía decapitarlo, sino tenía que quedar la cabeza colgando. Y si lo hizo, la invalidó y es azotado, como expone, y le cortará la cabeza en la nuca, sin separarla. Eso quiere decir que el sacerdote tenía que ser bien diestro en saber hasta qué punto iba a cortar la cabeza. Le salpica de su sangre sobre la pared del altar, en la parte de abajo de la línea del medio, y el resto de la sangre se lo hace fluir sobre la base como expone, y lo que quede de sangre será exprimido hacia la base del altar. Y de esto que se salpica sobre la pared se deriva que el resto de la sangre fluye sobre la base que alude a la parte inferior de la pared. El exprimido de la sangre del ave es impredecible y al altar solo le corresponde su sangre, y el resto lo comen los hombres Koanim, como la carne de la ofrenda del animal Jatá. Lo quiere decir que cuando no era ofrenda holocausto, era comido por los sacerdotes. ¿Qué podían comer de esta avecita? No sé, pero tenían que comerla. 8. ¿Cómo sostiene el ave de la ofrenda Jatá durante la melicá, el corte con la uña? Aquí es donde explica. Dice, sostiene con sus dos patas entre sus dedos y las dos alas entre sus dos dedos. Presiona el cuello sobre el ancho de sus dedos y le hace el corte con la uña. Este es uno de los servicios más difíciles del gran templo. Y si lo hace de manera diferente, sosteniéndolo de cualquier otra manera, es aceptable. Cualquier parte del altar es apta para la melicá, siempre que salpique su sangre en la mitad inferior del altar, y si salpica en cualquier lugar es aceptable, siempre que un poco de la sangre de la vida del ave caiga en la mitad inferior. Dice aquí que hay un gráfico. No sé si tenga el libro. No lo veo. Aquí está. No sé si tenga el gráfico aquí o ese libro que no tengo porque
No es el libro que no tengo, así es que no sé el gráfico. El gráfico se lo debo, aunque déjenme ver por aquí. Déjenme ver por aquí porque creo que por aquí tengo un gráfico. Para que usted vea el procedimiento de cómo era que tomaban al animalito. Yo sé que por aquí tengo un gráfico. Ujujú. Estamos en vivo, así que no pasa nada. Aquí está donde es la Mesorá, el leproso. Y aquí viene el procedimiento donde le cortan. Este es un muy buen recurso. Aquí lo tengo, mire. Este es el Corbán Olá. De hecho, aquí nos muestra cómo salpicaba la sangre. Aquí está explicando cómo le quitaban la piel al toro, que no lo colgaban por ser demasiado pesado. Ahí en el piso. A los pedazos, la cabeza, el pecho, el flanco, la parte, los muslos, son las patas. Este es el cuello, cuando dice el cuello, que llevaba colgado ahí hasta el hígado. Llegaban a la rampa, ahí donde le acabo de enseñar aún con la aplicación, cómo llegaban aquí a la rampa y de la rampa tiraban hacia el fuego. No lo ponían directamente en el fuego, sino de ahí la tiraban. Tenían que tener buen, buen tino para tirarla. Este es el contenedor, que era como cubeta, donde llevaban todos los órganos y las patas arriba. La harina y el aceite. Y no me diga, aquí está, el olá del pájaro, aquí está, mire, yo sabía que tenía el recurso, ¿ve? A veces no me acuerdo de lo que tengo, pero muchas veces sí. Aquí están los dos pájaros. Llegaba al sureste, arriba. Esto estaba bien, la primera vez que le mencioné estaba bien, ahí era en sureste. Y aquí está. Tomaba la avecita aquí está la cabeza, aquí está la nuca y ahí insertaba la uña.
Aquí está mostrando dónde debía insertar la uña. Ese parece una navaja, no una uña, pero ahí insertaba la uña. Y no tenía que decapitarlo, sino que eso era cortarle la cabeza. Pero prácticamente le cortaba la tráquea, le cortaba, dejaba al animal sin vida al momento que le hacía esa era como la shejitá del animal. Pero ahí está, cómo lo hacía. Derramaba la sangre, ponía la sangre sobre la pared del altar y entonces cuando lo iba a ofrecer, sí le quitaba la cabeza. Con los mismos dedos tenía que quitarle la cabeza al animal. Ve cómo lo está sosteniendo y literalmente le arrancaba la cabeza al pobre pajarito. Tenía que quemar la cabeza en el fuego. La cabeza era salada, se le echaba sal separado y se quemaba en el misbeach. Algunas palabritas sí las reconozco. Aquí dice misbeach. ¿Ok? Ah. Después tenía que quitarle el buche y le quitaba los intestinos y todo lo que tenía dentro. Y tenía que aventarla al lugar donde se ponían las cenizas. Y no tenía que fallar, tenía que caer exactamente en este lugar. ¿Ok? Aquí está. Este era el buche y los intestinos que tiraba desde este lugar. Tiraba hasta acá. La parte de abajo de la rampa. Al lado este de la rampa. Luego nos dice aquí que partía la mitad del ave desde de la parte de atrás. No separaba el frente, sino solamente desde atrás. Y tiraba al animal en el fuego. Obviamente tenía que salarlo. Otro método mencionado en la Gemara. El pájaro era sostenido dentro de la palma del Quanim, con sus alas entre su primero y segundo dedo. Aquí está la ala está aquí metida. Y sus piernas entre su cuarto y quinto, entre el cuarto y el quinto. Aquí está la pierna. Entonces el primero y el segundo, cuarto y el quinto. Y le hacía la Melika. Es otra, otra Gemara. Pero la que se sigue es la primera. Es que, imagínense, tenía que ser los encargados de las aves, tenían que ser unos expertos, porque si fallaban, si no cortaban y el animal moría, era considerado como terreifa, desgarrado y era inválido. Así es que tenía que poder agarrar la avecita se iba a estar moviendo. Yo no hubiera podido hacer eso. Yo no hubiera podido hacer eso, porque imagínense, encima de tener a la avecita, sentirle el corazón, sentirle que está palpitando y aún así, pero ellos lo hacían y tenían que hacerlo y hacerlo bien. Así es que este recurso es muy bueno. Ah, ya no se consiguen, lo tengo en PDF, pero ya no se consiguen. Solían salir como solían venir así, mire. Este es el Corban Olá. Y acá está prácticamente todo lo que le acabo de enseñar en este librito. Este es el Corban Olá.
todo lo que leímos ahorita está aquí. Ahí está el ave. Ahí es donde está cortando el ave. Así es que por aquí tenía este. Ah, mira. Tengo, tengo dos copias. Es que tengo uno extra por aquí. Pero así era como lo hacían. Déjeme mostrarle entonces aquí. Vamos a ver por aquí. Eso quiere decir que entonces el Cohen se paraba aquí en esta esquina, que es la sureste. Aquí hacía el procedimiento y donde vimos que donde vimos que se tiraba las cenizas, no está el lugar aquí, pero era un lugar por ahí abajo. Si bajamos, bajamos, se supone que tenía que ser un lugar por aquí, ¿ok? Para que lo aventara desde allá hasta acá. Aquí era un lugar donde se ponían todas las cenizas. De hecho, por aquí está había una zanja de un codo de ancho por un codo de profundidad con una ligera corriente de agua que fluía a través de la zará. Esta zanja se detenía una vez por semana y el piso de la zará se inundaba. Oh, esto es cómo lavaban el templo. No era la de la ceniza. Pero la de la ceniza estaba por aquí. Vamos a ver si por aquí nos dice aquí. No, tampoco nos dice. No nos da información, pero estaba por aquí. Estaba por aquí. Ya lo vimos en el diagrama. Tenían que tirarlo desde ahí arriba hasta acá y caer en el lugar, caer en el lugar preciso donde tenía que ser. Era algo sumamente interesante cómo lo hacían. Era un trabajo que solamente los hijos de Aarón y que tenían esa habilidad de hacerlo, podían hacerlo. Era algo sumamente interesante, ¿ok? Entonces, ya le saqué el gráfico. No teníamos el libro, pero conseguimos un gráfico. En la esquina suroeste del altar, en la mitad superior, se hacían tres cosas. Y en la mitad inferior se hacían tres cosas. La mitad inferior, se quiere decir a nivel del piso, se usaba para la ofrenda jatá del ave, melicá, el cortado y el salpicado de la sangre, para acercar al altar la ofrenda minjá, la ofrenda de harina, y para derramar ahí el resto de la sangre de las ofrendas olá y jatá que se comen, y de las ofrendas asham y chelamín. Y las tres cosas que se hacían en la parte superior son la libación de las aguas de Sucot, la libación de vino, de las libaciones y las ofrendas olá de aves, cuando hay muchas, y la esquina sureste no tiene la capacidad para todas ellas. Entonces se dirigen hacia la esquina suroeste y lo hacen desde ahí. El altar se dividía en dos. La mitad se usaba para la sangre de las ofrendas a Jatá, la ofrenda Olá y la ofrenda de las aves. Y la parte de arriba se usaba para la libación del vino, la libación del vino y las otras libaciones. La ofrenda Jatá de aves y las aguas de Sucot. Todos los que suben al altar deben subir por el lado derecho, rodearlo y bajar por el lado izquierdo, excepto el que sube por una de las tres cosas de la parte superior de esta esquina, que suben y directo se dirigen a la esquina, a la izquierda de la esquina, sureste, y realizan su servicio y descienden yendo por sus pasos, es decir, por el mismo camino, sin necesidad de rodear el altar. ¿Y por qué se dirigen a la izquierda? Para que se topen primero con la esquina suroeste, porque si se dirigen hacia la derecha y rodean todo el altar llegando hasta la esquina suroeste, quizás se humee el agua o el vino y quizás muera el ave por el humo del altar. Por ello, el que hace una libación de agua o vino cuando rodea el altar debe tener las manos vacías y comienza de la esquina sureste hacia la noreste y luego hacia la noroeste y suroeste. Cuando llega a la esquina suroeste, le dan el agua o el vino en su mano y realiza la libación ahí. Si no quiere hacer el rodeo, puede ascender la rampa, girar a la izquierda, realizar su servicio y descender.
Entonces, nuevamente le voy a mostrar aquí nuevamente le voy a mostrar el altar. ¿Ok? Una vez más, vamos a ver el altar. Lo quiere decir, entonces, que lo que acabamos de leer es que los que hacían servicio, los que iban a subir a la rampa, tenían que subir por la derecha. Y siempre tenían que hacer el rodeado. A menos de que trajeran agua para su cot o vino, que ellos subían e iban directamente a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque aquí en la izquierda estaban los orificios donde se hacía la libación. ¿Ok? Aquí estaban, aquí en la esquinita, aquí. Estaban los orificios donde se hacía la libación del agua y del vino. De lo contrario, tenían que subir por la rampa y al momento de subir por la rampa, tenían que ir por la derecha, rodear el altar. Este era el lugar donde caminaban ellos para que no se cayeran esta zanjita. Y tenían que rodear el altar. Ahí está toda la zanjita. Así es que como vimos, si ellos iban a sacrificar o iban a traer una ofrenda de un ave, en lo que hacían todo ese recorrido el ave podía morir y se invalidaba. Así es que inmediatamente subían e iban a la izquierda. Si traían agua o vino, se podía impermear por el humo y tenían que ir a la izquierda. Pero todos los demás que subían a la rampa tenían que hacer el servicio o la vuelta hacia la derecha. Lo mismo que el que traía la sangre y la aplicaba a los cuernos, como hemos visto, tenía que subir primero por aquí y rodear el altar por toda la derecha. Empezar por aquí, ir todo el lado hasta el altar. ¿Ok? No podía hacer otra cosa. Así que el altar se rodeaba siempre a la derecha. Ok, ¿qué más? ¿Qué más seguimos leyendo por acá? Seguimos entonces por aquí. Hay una rigurosidad en la ofrenda jatá animal respecto de las otras ofrendas de santidad mayor, que la sangre de la ofrenda jatá del animal que se salpica del recipiente con el cual recibió la sangre antes, antes de salpicar sobre la vestimenta requiere lavado en agua en la zará, como expone, y que salpiquen de su sangre sobre la vestimenta. Tanto la vestimenta de tela, de arpillería, como de cuero suave requieren lavado, pero el cuero duro es considerado como madera y solo se debe raspar la sangre de ella. Y aplica tanto a la ofrenda jatá comestible como a la ofrenda que se quema, pero no a la ofrenda jatá de ave, como expone, se le hará shejitá al jatá, o sea, que alude a la que se le hace shejitá y no a la que se le hace melicá. Melicá es a la que se le corta la cabeza con la uña. Y después nos explica aquí el qué requiere lavado. El lavado intenso es con agua caliente y el enjuagado con agua fría. Con agua, no con vino, ni con vino diluido, ni con otros líquidos. El lavado intenso y el enjuagado son como el de una copa. La brocheta y la parrilla deben colocarse en agua hirviendo sobre el fuego, luego se les enjuaga. ¿Sabe por qué? Cuando nuestros hermanos hacen la cacherización, utilizan agua hirviendo, porque era el procedimiento que hacían en el templo para lavar las cosas. Dice, se lavaba con agua caliente y luego con agua fría. Si usted se da cuenta, en la temporada de Pesaj, cuando ellos están haciendo cacherización, que están haciendo kasher, haciendo purificación de sus ollas, de sus utensilios, ellos literalmente lo meten en agua hirviendo y después lo van y lo ponen en agua fría. Y uno dice, bueno, la tradición, de dónde sacan todos esto, todo esto, es como lo hacían en el templo, es como el procedimiento que ellos estaban acostumbrados a hacer en el templo. Aquí lo estamos leyendo, lo estamos describiendo aquí. Oiga bien lo que dice aquí. Si asa la carne de la ofrenda jatá en un horno de barro, hay duda si debe romperse, siendo que se cocinó ahí, o si no debe romperse,
siendo que no tocó la carne. Y no solamente en el caso de la ofrenda jatá, sino que todos los utensilios usados con santidades en caliente, ya sean de santidad mayor como leve, requieren lavado intenso y enjuagado luego de comerlo. También la brocheta y la parrilla se debe colocar en agua hirviendo luego de comer y no debe dejarlos hasta el horario de la segunda comida, sino que cuando termina de comer debe poner la brocheta y la parrilla en agua hirviendo y en el caso del recipiente lavarlo intensamente y enjuagarlo. Tanto, tanto recipiente de metal como de barro, excepto en el caso de la ofrenda jatá, en cuyo caso el recipiente de barro debe romperse y puede cocinarse una, dos o tres veces seguidas sin lavar en el medio. Tanto en el caso de un recipiente de metal como de barro, y los lava intensamente y los enjuaga cuando finaliza de comer. Estamos viendo aquí cómo hacían cuando ellos lavaban los utensilios cuando cocían la carne jatá, que comían. Tenían que lavarse y tenían que lavarse intensamente y lavarse en agua hirviendo y ponerse en agua fría. O sea, hacían una cacherización de estos utensilios para volverlos a utilizar. Si era de barro, tenían que romperlos. ¿Por qué? Por la absorción. No podían cocer otra ofrenda ahí cuando era una ofrenda jatá por la culpa. Se había cocinado y prácticamente la ofrenda de la culpa de esa persona había quedado ahí impregnada. Se tenía que romperlo. De ahí es donde viene el concepto de la absorción, que cuando se cose algo, lo que se cose queda ahí en el recipiente. Por eso es que si se utiliza un recipiente para leche, muy difícilmente usted va a ver que lo vuelvan a utilizar para carne. No lo van a utilizar para carne a menos de que le hagan una cacherización, una limpieza. De lo contrario, no lo van a utilizar para carne. Por el concepto de la absorción que lo estamos viendo aquí. Y empieza, de hecho no lo empezamos a ver, pero empieza aquí en el 11, que me lo brinqué, no se lo leí, pero en el 11 dice: el recipiente de barro en el cual se cocinó la ofrenda jatá que se come debe romperse en la zará, y el recipiente de metal en el cual estábamos en el 11. Y el recipiente de metal en el cual se cocinó requiere lavado intenso y enjuagado con agua en la azará, como expone, y el recipiente de barro en el que se cocina, a pesar de que en esta ocasión no dice en el lugar sagrado. Su ley es que como la ley de lavado, así como el lavado de la ropa es en el santuario, también el quiebre del recipiente de barro y el lavado y enjuagado del recipiente de metal es en el santuario. Es igual un recipiente en el cual se cocinó como en el que se vertió comida hirviendo de la carne de la ofrenda jatá. Y ahí entonces sí ya empieza todo lo que estábamos hablando. El 13 dice: ¿en qué caso se aplica lo antedicho? Que cocinó en ella luego de salpicar su sangre como la ley indica. Pero si cocinó antes de salpicar, o si cocinó carne de la ofrenda jatá que debe quemarse, no requiere lavado intenso ni enjuagado. Si cocinó en parte del recipiente, todo el recipiente requiere lavado intenso y enjuagado. Eso es lo que leímos. Y termina esto hablando de el enjuagado. Sigue diciendo: 21. Si un recipiente en el que se cocinó la ofrenda jatá es sacado de la azará, se lo ingresa y se le rompe. Si contrajo impureza fuera, lo perfora de la medida de una raíz pequeña para que se purifique, lo ingresa y lo rompe. Y se le hace una perforación mayor que eso, no lo rompe adentro, porque ya no se considera recipiente, y adentro solo se rompen recipientes. Asimismo, un recipiente de metal en el cual se cocinó y luego fue sacado de la azará, lo ingresa, lo lava intensamente y lo enjuaga. Si contrajo impureza al ser sacado, lo mella hasta que se purifique, lo ingresa, lo repara para que tenga la forma de los recipientes y luego lo lava intensamente y lo enjuaga en la azará como expone. Y si es un recipiente de cobre y dentro de la azará solo se le hace el lavado intenso a recipientes. Sigue la ofrenda a Sham, pero esa la vemos la próxima semana. ¿Qué quiere decir? Nuevamente vamos al modelo del tema. Quiere decir que cuando la ofrenda jatá se comía
Lógicamente el azará, estamos hablando de este espacio de aquí, no se podía comer fuera de este lugar. De hecho, ellos tenían que cocinarlo en uno de estos dos cuartos, porque era donde comían los sacerdotes. Aquí se reunía el Sanedrín, pero aquí comían los sacerdotes. A la mitad de estos cuartos, los cuartos estaban divididos en dos. Los cuartitos estaban divididos en dos. Aquí lo ve. El lado que está al altar se considera un lado de mayor santidad. Aquí no se hacía, no se hacía nada de eso. Pero este lado era de menor santidad. Y aquí sí se podía comer. De hecho, aquí podían cocinar y comer. Y aquí está hablando de aquí. Esto se las hará. So, todo lo que se cocinaba, los utensilios que se usaban aquí, se tenían que limpiar en agua hirviendo y en agua fría aquí. O aquí, también aquí. Si usted ve todos los edificios, inclusive este, todos van a estar divididos en dos. El lado que da al altar siempre va a ser el de mayor santidad. Y el lado que está hacia afuera es el de menor santidad. Es donde se podían sentar, podían comer, pero siempre mayormente de este lado. ¿Okay? Aquí era donde comían, cocinaban, comían, había comedores y aquí comían. Porque tenían que comerlo en el lugar del templo, no podían sacarlo. Si es que estos eran los lugares donde ellos lo comían, donde podían hacer sus banquetes, los Kohanim iban, comían, ahí podían tomar el vino, siempre y cuando ya no fueran a ministrar, y era el lugar donde también si ellos cocinaban, porque en el altar solamente se quemaba la carne, se quemaba la ofrenda que era para Hashem, para Dios, y nada más. So, tenía que haber comedores, tenía que haber hornos, tenía que haber cocinas donde ellos cocinaban toda la carne que ellos comían y consumían. Eran en esos espacios. Así que también en esos espacios tenían los utensilios, las ollas de barro, de metal, de cobre, que ellos usaban, pero era estricto en que si es de barro y la cocieron ahí, tienen que romperla. Si es de metal, tienen que prácticamente hacerle una limpieza, ponerlo en agua hirviendo, ponerlo en agua fría. A eso se le llama casherización en el lenguaje moderno. Y eso es hoy en día lo que se hace una vez al año, cuando viene Pesaj y que se ha estado cocinando con productos de levadura y se quiere llegar a un nuevo comienzo donde se va a estar sin levadura una semana. Es lo que hacen, meterlo en agua hirviendo, meterlo en agua fría, y usted se preguntará de dónde viene. Hoy vimos que era el procedimiento que se hacía en el templo para asegurarse que los utensilios estuvieran aptos para la siguiente ofrenda. Ese es el procedimiento de la ofrenda Hatá. Hoy aprendimos cosas interesantes acerca del ave, para que vea cómo es interesante estudiar todo este tipo de cosas. Y la próxima semana vamos, espero ya pronto terminar este capítulo o esta sección para empezar con la próxima, seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero esto de las ofrendas es sumamente interesante. Familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir entendiendo un poquito del templo. Ahora con el modelo es más fácil explicar las cosas, modelo, la aplicación, y seguimos añadiendo herramientas para poder seguir aprendiendo juntos. Familia, shalom, bendiciones, shalom.